e Inda pierde los nervios con Garea. Ultraderecha serás tú. Vamos a ver este fragmento que ha tenido lugar en televisión. Esto que hemos visto el otro día, el problema es que es coherente con las actitudes de la ultraderecha y que además son coherentes también con la actitud de esta persona, por ejemplo, cuando se fue a la Yo no he visto a Santiago Abascal tirarle una botella a nadie, ni darle ni empujarle a nadie, nunca, jamás. Sí, Garea. Bien, también la ultraderecha es no dejar hablar a los demás. No, ultraderecha, ultraderecha serás tú, ¿eh? A mí no me digas ultraderecha, ¿eh? Digo, creo o sea, ni se te ocurra creo que lo de endosarme ningún epíteto. ¿Te has enterado, Garea? Creo que lo de este eres un fascista. Creo que lo de este concejal... Fascista. Venga, no vamos a ir a los insultos personales. No, me ha insultado el primero. Si no, no avanzamos, sí, pero vamos. El primero, fascista. Es un mensaje para toda la mesa. Garea, termina. Bien, estaba diciendo antes de ser interrumpido que este concejal lo que hace es una actitud que es coherente con esa ultraderecha que hizo, por ejemplo, que fuera a la sede de Ferraz, a esa manera que actuó. Hay que tener en cuenta que esta persona no solo es concejal, sino que es diputado también. Es decir, que afecta a más instituciones esta actitud que a mí me parece muy lamentable y desde luego justificarla pensando en otros hechos de otras personas, eso sí que me parece francamente repugnante. Presento la mesa de hoy, tenemos a Rafa Moiral de Podemos, Marina Merino, politóloga, Sara Pérez Santaolalla, analista, y Daniel Galvalici, periodista, que nos acompañan hoy en el tablero. Empiezo contigo, Rafa, sobre lo que acabamos de ver y que se ha viralizado también en redes sociales, ¿no? Ese fascista que le dice Eduardo Inda a Fernando Garea. Pues un clásico, ¿no? Yo creo que, además, lo más sorprendente del asunto es la actitud que tiene la presentadora, ¿no? Que equipara, ¿no? Hay una equiparación ahí entre quien está inquiriendo e intentando intimidar a una persona en un debate y quien está intentando expresar su opinión, ¿no? Pero bueno, es la degradación de la comunicación en televisión, ¿no? Que es una manifestación más de esa degradación de un periodismo que ha dejado de ser periodismo. Marina. Sí, yo señalar que en contadas ocasiones ya vemos como este personaje al final de la política o del periodismo político en España tiene una manera comunicativa que bueno, que más que manera comunicativa deja que desear, ¿no? La forma en la que intenta hacer ese tipo de comunicaciones, no únicamente porque no permite esos turnos de palabra, ¿no? Y lo único que hace cuando se siente tan nervioso es, pues bueno, empezar a echar balones fuera o a lanzar ese tipo de insultos, pero aún así vemos que es uno de los periodistas políticos más famosos, también por su personaje, ¿no? Pero más famosos al final de la política española actual, y esto es al final una legitimidad para hacer ese gamberro que al final yo pienso que lo que se está haciendo en este momento, porque tiene un apoyo político y económico detrás. Recordemos que Ayuso financió 300.000 euros a OK Diario, no sé si fue el año pasado, creo, sí, según decían las fuentes, y por mucho que, yo pienso que por mucho menos se ha manchado el nombre de otros periodistas, ¿no? por cualquier otro tipo de deslices o algún comentario, y sin embargo vemos que esta persona lleva un tiempo bastante largo en las televisiones y en los medios de comunicación, tanto para tener su propia plataforma, y esto es algo que se debería, no sé, yo creo que nos deberíamos llevar la mano a la cabeza, que una persona tenga este tipo no sé, esté en la élite del periodismo. O sea, ¿qué tipo de periodismo estamos teniendo, no? ¿Santaolalla? Bueno, al final la fama no va de la mano del respeto, de la profesión, del honor, y aquí tenemos el claro ejemplo. Todos conocemos a Eduardo Inda, pero ¿por qué le conocemos? Esa es la pregunta y esa es la cuestión. Sabemos que ha sido condenado por difundir bulos, mentiras, sabemos a lo que se dedica muchas veces su panfleto, sabemos cómo trabaja, pero sobre todo es llamativo en este vídeo comentar cómo al final no condena la actitud de Ortega Smith, cómo al final se siente de alguna manera cercano a Abascal, y hay que recordar que es lo mismo el que tira la botella, es lo mismo Ortega Smith que el dirigente de Vox que sale a decir que no ha pasado nada, que el dirigente de Vox que sale a decir que Ortega Smith no tiene que renunciar a su acta. Es lo mismo el que ejerce la violencia que el que se calla. Es lo mismo el que ejerce el movimiento violento que el que no ve violencia en él. Y es lo mismo, y es lo que está pasando. Entonces, lo primero decir que Ortega Smith tiene que renunciar a su acta ya.
Ya, porque no podemos permitir esto en las instituciones, pero también hay que recordar que no nos puede sorprender cuando vemos a un Inda enfadado, cuando le dicen que es de ultraderecha, cuando Inda se comporta como un ser de ultraderecha, habla como un ser de ultraderecha y actúa como un ser de ultraderecha. Entonces Eduardo Inda es de ultraderecha, porque es lo que lleva haciendo todo este tiempo. Ha mentido, ha difundido bulos, ha blanqueado y se ha callado cuando se podía esperar un poquillo de él. Los que lo esperen, otros preferimos seguir adelante y seguir viendo cómo una vez más sale su personaje a la luz. Galvalici. Yo trabajé con Fernando Garea cuando estaba en la agencia EFE. Doy fe de que no es ningún fascista, me solidarizo con él porque es muy desagradable además es un programa muy visto. Había seguramente, no sé, 1 millón de personas o medio millón de personas viéndolo en directo, seguramente, y que te grite un personaje como ese, un hooligan que no es periodista, que ya no oficia de periodista, al conocerlo a Garea en persona también me doy cuenta que se puso muy nervioso, que se tuvo que reprimir, le tembló un poco la voz, y cuando lo vemos en silencio, a Inda estaba brotado, ¿no? Se puso en todo colorado porque no pueden sostener el relato. Ellos lo que apuntan es que la izquierda es la agresiva, la izquierda es el desastre, es el apocalipsis, y Vox y PP son los que vienen a salvar a la patria. Entonces, ante algo tan flagrante como lo de Ortega Smith, veíamos cómo se venían poniendo colorado y cómo después le grita fascista, y entre la presentadora es Griso, ¿quién era? No, es Radillos. Es Radillos. Patética. Claro, pero patética. Hay una cosa de fondo que yo creo que además trasciende a los personajes, que es el mapa mediático de nuestro país. Claro. Y esta es de las pocas personas que tiene voz en los dos grupos mediáticos. Sí. Es decir, la gran pregunta es ¿qué está pasando con la comunicación en nuestro país? ¿Qué es lo que supone A3 Media y qué es lo que supone Mediaset como actores políticos? No sé, yo creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa, porque en el proceso de degradación democrática de nuestro país hay dos actores fundamentales que son el oligopolio mediático, que están abriendo la puerta a un discurso de legitimación antidemocrática. Y creo que eso es importante que lo pongan, porque además hay un proceso de deslegitimación y de deshumanización de determinados actores políticos, y hay un proceso de legitimación de los discursos en contra de la democracia. Y creo que ese es el papel que están jugando esos dos grupos mediáticos en nuestro país. No se puede entender la extrema derecha sin los dos grandes grupos mediáticos que están justificando el discurso de la extrema derecha, los marcos de la extrema derecha, y que además intentan empujar no solamente a la derecha, sino al conjunto del debate político en nuestro país, y que además influyen no solamente en el curso en la dirección de las organizaciones de derecha, como demostraron cuando se cargaron a Casado en una operación como la que hicieron, sino que lo hacen incluso también en el campo de la izquierda, utilizando personajillos con fraseología revolucionaria que terminan apuntando y apuntalando los objetivos que tiene la oligarquía en nuestro país para poder reinstalar el bipartidismo en España. Y también habría que analizar la capacidad de extorsión que tienen estos señores mediáticos, estos hooligans, porque yo creo que también, esto que tú dices, creo que hay una pata ahí de lo que es la capacidad de extorsión, y que todos los que estamos en los medios lo sabemos. Creo que él, lamentablemente, creo que tiene, no sé cuánto, tiene cientos de miles de seguidores OK Diario en las redes sociales, y creo que también él participa de cierta... Intuyo que debe tener lugar y debe evitar ser prohibido. Pero es un personaje que no tendría ninguna importancia. Pero yo creo que hay la capacidad de extorsión de esos medios. La única importancia que tiene su posicionamiento es que tiene gente sentada en todas las tertulias de su medio de comunicación en los dos grupos mediáticos. Antes de dar los turnos, esto es muy interesante. Yo he participado también en algunas de estas tertulias y me sorprendía siempre la presencia de, efectivamente, OK Diario en prácticamente todas las tertulias de este sentido, ¿no? Es decir, la sobrerepresentación de un medio de comunicación, de un tabloide ultraderechista como es OK Diario, y pues la cantidad de tertulias en las que acudían periodistas de estos medios de comunicación. Sara, ¿me pedía turno? Sí, no, simplemente decir, oye, muchas veces da igual quién esté presentando, quién esté moderando el debate para que Eduardo Inda haga de las suyas. O sea, Eduardo Inda
sabemos lo que es, esté en un programa u otro, y es por lo que también le llaman, por ese show, porque es un showman, él no es un periodista, él no ejerce como periodista, como decía el compañero, él ya hace su propio show, su propia propaganda, sabe a qué mensaje llegar, sabe, es un hooligan más de este movimiento mediático derechizado para intentar, o sea, es una clave dentro cuando hablábamos de los poderes mediáticos y cuando hablábamos de que muchas veces el poder mediático era más fuerte que el poder político y que desde las televisiones, desde las radios, desde las tertulias hacía más política que desde las urnas o desde los procesos electorales y se conseguía mover más votantes. Eduardo Inda es una clave de todo esto. Eduardo Inda trabaja para quien trabaja, se mueve para quien se mueve y tiene un electorado que bueno, le mantienen ahí. La pregunta es, yo creo, estoy con Sergio en el sentido de ¿por qué un tipo que ha demostrado que ha mentido en reiteradas ocasiones sigue ahí? Oye, imaginemos que le damos la oportunidad a todos, pero una vez mientes, vete fuera. Pero si es que la presentadora es Terradillos, que hay audios suyos hablando con Villarejo, es decir, si es que está podrido todo el árbol. Si es que el árbol está podrido. Es que el consejero delegado o uno de los altos directivos de A3 Media está imputado en un procedimiento mafioso. O sea, es que para que nos hagamos a la idea de la que estamos jugando, porque además hay un problema con todo esto. Si hacemos como que no ocurre, si hacemos como que Mediaset es un grupo mediático respetable y no está manejado por la familia Berlusconi, sino que hacemos como que eso no ocurre y hacemos como que A3 Media no está controlado también por personas vinculadas a la cloaca, entonces no entenderemos nada, entonces nos pelearemos con personajes. Pero yo no me quiero pelear con un personaje, con el amo. ¿Quiénes son los amos? ¿Quiénes son los que les mantienen y quiénes son los que hacen que eso se convierta en un discurso hegemónico y respetable? Porque al salir en las televisiones eso es respetable. Si fuera un tipo que tiene un portal de internet, no tendría ninguna repercusión. Y no es el único personaje que está en las mesas. Y creo que además eso es importante. Pero también es importante pelearte con el personaje, ¿eh? Y no es directivo. Sí, también es importante entrar en esa zona claro, y pelearte. pero no es directivo de la cadena. Es decir, hay un tipo que es el responsable de los contenidos informativos de A3 de La Sexta, que está en audios conspirando contra la democracia y conspirando contra los resultados electorales, intentando impedir que haya fuerzas políticas elegidas democráticamente por los ciudadanos para que no puedan acceder al gobierno. Y está ahí en su puesto. Es decir, para mí hay un artículo que lo dice todo, que dice muchas cosas sobre todo esto, que es un artículo que escribió Pablo, que es el lawfare ha triunfado. Y están todos en sus puestos. Están todos en sus puestos. Y eso, si en algún momento queremos abordar el proceso de democratización en España, hay que plantear el proceso de democratización de los medios. Porque, a ver, les ha salido mal la operación con Borja Prado, pero la operación era comerse a prisa, ¿eh? O sea, la operación era reducir aún más el oligopolio y papearse a prisa si llega a ganar la derecha. Entonces, que sepamos con lo que nos estamos enfrentando, porque si no luego aparece Milei y dice, ¡ay, ¿de dónde salió Milei? Milei salió de los platos de televisión de la televisión argentina, empujado por la oligarquía argentina. Y luego se convirtió en un personaje político, igual que Trump. ¿De dónde salió Trump? Si no salió de la tele. ¿De dónde salió Zelensky? Si no salió de la tele. Entonces, ojo, porque si queremos hablar de eso... Ojo, espérate, no, Inda se presenta a unas elecciones. Marina Merino. Sí, yo también hablaba, aparte de la forma o de los medios a nivel pues, general, yo también quiero que valoremos también el concepto de tertulia, incluso estando nosotros en una propia tertulia. Una mesa camilla, como le llaman algunos. Sí, total, ¿no? En el sentido de que evidentemente las tertulias tienen un sentido a la hora de poner a distintos personajes desde sitios del tablero político diferentes a hablar entre ellos, pero realmente cuando queremos tratar temas para que la ciudadanía se informe de forma profunda y sea consciente de las repercusiones que cualquier tema de actualidad tiene para ellos, muchas veces las tertulias no suelen ser el mejor medio y con esto insisto en sobre todo por la facilidad de la forma en la que está dirigido ese tipo de programas o este tipo de programas en los que es muy fácil grabar un zasca, porque al final la intervención que tienes, incluso esta propia intervención que estoy haciendo yo, como máximo me da de 1 minuto y medio o 2, según cómo me regañe Sergio, ¿no? Pero no da mucho más. Pues aquí nos portamos muy bien. No, sí, es cierto, ¿no? Pero que me parece como fundamental decir que también el formato en el que y el límite que se tiene para expresarse da mucho a que se pueda llegar a esta violencia, a ese insulto, ¿no? Porque tiene que ser algo directo y eso. Aquí tampoco tenemos un Inda también.
facilita mucho Sí. el discurso y el poder hablar. Pero insisto con esto, yo creo que es importante hablar de la política del zasca y creo que estos últimos años el fenómeno del trumpismo, pero no únicamente del trumpismo, sino que también hay fuerzas de izquierdas que caen en esa política, o esa que llamaban de pospolítica. Yo no soy muy fan de hacer los términos post, pero sí que es verdad que esa política que está mediada por cómo es el contenido que se genera a redes sociales, cómo es el contenido que se puede hacer lo más dosificado posible. Entonces, el zasca que le da tal tertuliano así, ¿no? Entonces eso hace que el nivel baje considerablemente. Dicen dos frases tontas, las unen, hacen un vídeo con lemas grandotes y a triunfar en las redes sociales. Ahí está, si quieres ser influencer, si quieres ser periodista, si quieres ser influencer o si quieres ser analista político, si quieres hablar desde una formación o quieres hablar desde unos seguidores en Twitter. El problema es que llega y el problema es que cala, que es lo que se está hablando. El problema es que, yo creo que también podríamos hablar no únicamente del peso de los medios, que eso es fundamental, lógicamente, pero también cómo está empezando a tener el peso de las redes sociales, cómo el algoritmo afecta o ayuda a que ciertos mensajes sean llevados y ciertos mensajes tampoco se puede separar el hecho de que en la última fiesta del partido de Meloni estuviera Abascal y estuviera Elon Musk, y que Milei, con el primer magnate internacional con el que públicamente reconoce haber hablado, es con Elon Musk. Ojo a lo que estamos jugando, es decir, creo que hay todo un planteamiento que creo que para poder entender la realidad nos hace falta analizar o poner en el centro el debate político, que es el papel de los monopolios. Es decir, en un momento en el que está tan de moda hablar del libre mercado, vivimos un momento de concentración económica en la que los monopolios mandan mucho más que los gobiernos. Y eso, para poder ver hacia dónde tiene que caminar la lógica política, si queremos buscar lógicas de democratización donde la gente pueda decidir sobre su propia vida, o se le pone coto a los monopolios o no va a ser posible. Y en el camino a hacer eso también hay una labor que tenemos los periodistas y los trabajadores de los medios para hacer, y creo que hay que poner ciertos límites. Yo creo que no soy quien para darle a Garea indicaciones, pero yo si fuera su amigo le recomendaría o renunciar o hacer una demanda. O querellarse con Inda. No puede dejarse pasar esto. Y lo mismo la patética de la presentadora, la verdad, porque es una actitud patética, no se puede. Le gritó además. Fue una cosa tan vulgar. Y además, si hay algo que no es Garea, fascista. Entonces, ahí habría que haberle dicho. Hay un caso que la verdad que fue muy viralizó mucho en los medios. ¿Te acuerdas cuando hay un energúmeno que le dice a Ada Colau, la llama gorda, en el plató en La Sexta Noche? Bueno, y Iker Jiménez es el... Alfonso Rojo. No, Alfonso Rojo fue el que le dijo eso. Lo echó, el presentador lo echó, le dijo, mira, la verdad que bueno, no, ¿por qué me tengo que disculpar? Porque después se termina disculpando, pero a regañadientes. Te pido, te tienes que ir del plató. Esas son las actitudes, hasta que, digamos, yo coincido en lo que, digamos, hay una lucha mayor, pero llamo a la gente, a los trabajadores de bien que tienen un mínimo de ética periodística y no lo van a hacer. A reaccionar. Claro, y bueno, y así estamos. Un poco en torno y vamos a lo de ser viral y las visitas y los seguidores, es decir, hablamos de clip viral para tener más influencia en las redes sociales, pero también tienen más visitas y tienen más audiencias si tú dejas a dos personas discutir que si paras el show. Es decir, como moderador, por mucho que no sea un periodismo honesto, digamos, también es más entretenido, o no entretenido, pero más llamativo para la audiencia, y lo que hablábamos del clip de 30 segundos en Twitter es lo que muchos presentadores hacen, que prefieren el show al debate constructivo. Pero yo no creo que sea un problema de show, ¿eh? O sea, esa es la forma, pero cuando el show lo pierden, le da la vuelta, ¿eh? Yo estoy en programas en los que pierden el debate y ha salido la dirección diciendo que no comparte los resultados o las decisiones, las opiniones vertidas durante el debate. Eso lo he visto yo, cuando pierden por goleada. Es decir, no nos perdamos en la espuma, vayamos al batido. Y el batido es lo que se tiene que comer la audiencia, y el batido es un proceso de legitimación de los discursos antidemocráticos y sobre todo un proceso de extorsión a la gente para que no diga lo que piensa. Porque no es legítimo que digas lo que tú piensas. Me parece muy interesante lo que decía Rafa sobre también momentos en los que pierden, es decir, que también dentro del juego, digamos, de las tertulias y de los programas de las mañanas o de este tipo de formatos, pues hay veces en las que no les sale bien. Es verdad que está tan descompensado el panorama mediático que son excepciones. De Evasión o Victoria, ¿no? Si empatas, has ganado.
Claro, pero también pasa esto porque ellos han perdido, o sea, están así de alterados. Todos los analistas, periodistas que podemos acercar a la derecha están diariamente exaltados, así por lo que ha pasado, porque ellos pensaban que iban a gobernar, porque ellos pensaban que ya estaba hecho. Si tú estás durante meses trabajando en la tele y en la radio vendiendo el gobierno social comunista, bolivariano, es que nos vamos a la mierda, es que la mayor crisis, y eso es lo que estabas viendo en todas las televisiones, poniendo el programa que pusieses, tenías eso como titular: la peor economía, nos hundimos, es que... Y los resultados eran otros. Pero veíamos como la inflación, veíamos como el nivel de desempleados bajaba, veíamos todo esto. Entonces, al final, pierden unas elecciones y están como estaban hace 4 años y como han estado todo este tiempo, porque no han ocupado un cargo o no pensaban, bueno, que iban a tener otra historia que contar. Pero es que lo hacen igual cuando gobiernan. Si no, aquí tenemos a Ayuso para verlo. No, es que es un cambio de actitud. Es decir, hay un problema de ruptura por parte de la derecha con el vector democrático. Y ya está. Es decir, y sé que es difícil de asumir porque eso significa un reto enorme para las fuerzas democráticas. Es el trumpismo. Pero hay una ruptura, lo hizo Aznar, hay una ruptura en donde la derecha no se identifica con la democracia, se identifica única y exclusivamente con el poder y con machacar y destruir al adversario. Porque sigue habiendo, porque hay una lógica en la que no se considera legítima posiciones políticas diferentes. De hecho, se pelea con las formas democráticas. Totalmente. El caso más... Totalmente. Una vez lo hablamos aquí cuando estuvo Cano, ¿te acuerdas? El especialista, lo conocemos, Jaime Cano, que habló sobre Estados Unidos y él explicaba cómo fuera de Estados Unidos la gente ve al Partido Republicano como un partido de derecha y en realidad ya no es... Con R, pero sí, no con Claro, R. perdón. Sí. Y que en realidad no, ya dentro de Estados Unidos todo lo que es el sector intelectual ya lo ve como un partido absolutamente ganado por el trumpismo y antidemocrático y antisistema. Lo que pasa es que antisistema de derechas y reaccionario. Y lamentablemente aquí yo pensé la verdad que no iba a pasar y terminó pasando, es verdad lo que dice Rafa. Hay muchas no quiero englobar a todo porque qué sé yo, hay gente de centro derecha más normal como no sé el PNV, pero en general, sobre todo a caballo de Vox, de PP y de las terminales mediáticas, han sido ganados por el trumpismo, es decir, desprecio por formas democráticas, como lo que acabamos de ver, desprecio además de mínimas maneras de educación, destruir, enajenar y deshumanizar al enemigo. Obviamente Bueno, lo hemos visto con Podemos, visto. con los independentistas, incluso con gente de centro derecha que no les viene a cuento, que no les sirve, como Puigdemont, que es un tipo de una centro derecha liberal que no les sirve porque como comentaba él, es verdad, la derecha, hay una derecha, la más masiva, el nacionalismo español, se ha desmarcado de las formas democráticas. Mi pregunta es ¿hacia dónde va? Porque, por ejemplo, el caso que yo comentaba el otro día, hace un minuto de lo de que pasó, eso pasó creo que en el 2015, 2016, 2014, lo de la sexta noche, ¿no? Que le dicen gorda a Ada Colau y le piden que se retire. Formas normales, democráticas, de convivencia. Y miren, y ahora no solo no le pide no le pidió que pida perdón ni que se rectifique. Dije, bueno, no pasemos a los insultos personales. Y eso lo ve un montón de gente y eso va entrando, la gente lo va viendo y el presentador tiene que poner un prisma. Pero igual que porque lo que si pasó no... en la Asamblea de Madrid, quiero decir que tampoco se paró en el momento que hubo el Consejo de Libertad. Es de lo que están hablando además, de hecho, en ese debate. Sí, claro, que no se paran en ese Claro, ahí momento, también ¿no? el presentador, bueno, que sería el hombre que... Claro, vamos a calmarnos, Marina? sí, no, lo de vamos a calmarnos, no sé qué, no, inmediatamente esa persona tiene que salir de la sala. Y no únicamente tiene que salir de la sala, sino se le tiene que exigir, como se ha exigido, que se retire de los puestos que está ocupando, ¿no? No únicamente eso, no, vamos a calmarnos, ¿qué es esto? O sea, como tú estás diciendo, efectivamente se está preocupa, se degenerando está tirando la completamente. línea y hasta dónde. Pero vamos a ver, el gurú ideológico de la derecha en España estamos de acuerdo en que es Aznar y que además tiene capacidad de influencia tanto en Vox como en el PP, igual que lo tenía antes en Ciudadanos. Aznar es un empleado de Murdoch. Aznar es un empleado de Murdoch, que trabaja para un magnate comunicativo extranjero que articula la extrema derecha en el mundo y en particular en Estados Unidos, con bastante éxito. Entonces, creo que eso, a veces, el hecho de no mirar todo el fenómeno en su conjunto que se está produciendo en el mundo y esa nueva corriente antidemocrática que está abriéndose paso, nos podemos llevar a una sorpresa. Es decir, esta política que existe en España de vamos a hacer como que una vez
el PP fue una fuerza democrática y no fue hija de la dictadura, y a ver si conseguimos, tendiéndole la mano, que se convierta en una fuerza democrática. Creo que eso legitima las posiciones de la derecha, como pasó con Martínez Almeida con los pactos de Cibeles, un proceso de legitimación de un señor de extrema derecha. Y este tipo de cosas hace lo mismo cuando sus actitudes son actitudes absolutamente antidemocráticas, en las que no reconocen, por ejemplo, la mayoría que existe en el Ayuntamiento de Pamplona. No lo reconocen, no reconocen esa mayoría, igual que no reconocen la mayoría parlamentaria, igual que no reconocen los mecanismos constitucionales previstos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque lo tienen ellos. Y lo han tenido siempre, y ya está. Es decir, creo que ese rollo de yo soy capaz de jugar con tu moralidad para que tú tengas que cargarte, ¿no? Como le pasó al PSOE, cargarse al Biondi porque le acaricia la cara al alcalde, y al mismo tiempo coger y jugar a este juego que están jugando con Ortega Smith, bueno, pues es un juego de espejos donde podemos echar el rato, pero no estamos mirando lo que está de fondo. Esta semana yo veía escribía una magistrada de Madrid, encantadísima con el discurso del rey. Y claro, yo estaba alucinando, digo, pero vamos a ver, esta señora no ha visto, ha salido también con la toga y las puñetas a manifestarse contra el gobierno y contra las elecciones. Claro, porque de fondo el problema que hay es que el modelo neoliberal no se puede sostener bajo mecanismos democráticos. Y hay dos maneras de hacerlo: o se hace a priori para aplicar el modelo, o la democracia se degrada hasta el punto de que se legitiman opciones antidemocráticas. Y ahí es donde yo creo que nos vamos a jugar muchas cosas en el próximo tiempo. Y el discurso del rey, si nosotros cogemos el discurso del rey y sustituimos la palabra constitución por corona, se entiende mucho mejor el discurso. Y si sustituimos la palabra dictadura por división, ¿no? Entendemos el discurso. Porque claro, lo que se está legitimando también desde la corona son los discursos antidemocráticos, y decir, si no hay corona, no hay democracia. Justo ahora después trataremos el tema del discurso del rey, también la bajada de audiencia, pero voy a poner un vídeo, hablas de Rupert Murdoch, justo, Rafa, hay un vídeo que siempre me ha parecido muy interesante, de Galeano hablando justo sobre Rupert Murdoch, y decía aquello de la izquierda es la universidad de la derecha. Veámoslo. Muy curioso, lo he visto a colación cuando has utilizado el tema de la referencia a Murdoch, porque ha ocurrido mucho, ¿no? De hecho, muchos trotskistas estadounidenses luego pasaron a enfilar las filas de la oligarquía, o ha pasado también con muchos... Sí, Jiménez Santos, Germán Terç, Vargas Llosa... Efectivamente, hay mucha gente en este sentido. La furia del converso. Total, la furia del converso. Bueno, lo de los Santos creo que es un caso paradigmático, ¿no? De un tipo que fue, bueno, disparado, ¿no? Por ¿cuál era? Terra Lliure, efectivamente, por Terra Lliure, cuando era un tipo todavía de izquierdas, presuntamente. De todas formas, es interesante en el vídeo este que hemos visto antes en el programa, cómo de alguna forma también Eduardo Inda se ofendía mucho cuando le calificaban de ultraderecha, ¿no? Y decía, no, de ultraderecha serás tú. ¿Por qué tiene la derecha a veces ese temor, ¿no? A que se les califique como lo que realmente son, mientras que la izquierda parece que por lo general no suelen ofenderles, que les llamen rojo, que les llamen progre, ¿no? Es una cosa que siempre me ha parecido muy curiosa, ¿no? Yo creo que es porque la ultraderecha está en el imaginario colectivo, es un poco vista, entre comillas, como cateta, ¿no? Porque hoy en día la ultraderecha, ellos se imaginan a un falangista enfadado, nostálgico de un pasado que ya no será y que es... Bueno, entonces creo que ellos lo asocian un poco con eso, y porque también para su amplificación mediática ellos no es buen marketing ser ultra. Entonces yo creo que él debe querer ser de derecha y además patriota, ¿no? Si tú le preguntas a Inda... Claro, él se debe definir de centro derecha o derecha, patriota y con la ley y la Constitución, como dicen, porque bueno, es el formato que desde el 2018-19 se ha encontrado, que ellos están con la monarquía parlamentaria, con la ley y con el orden, y todos nosotros somos una mierda, básicamente. Vamos a ver a lo que hacían referencia en ese debate que tenía lugar en Mediaset, en el que Garea, Eduardo Inda tuvieron ese rifirrafe, y que vino a colación de la intervención, de la agresión, de la reprimenda, no sé cómo calificarlo, que hizo efectivamente Ortega Smith, el concejal ultra y también diputado en el Congreso, a Eduardo Rubiño, al concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño. Veamos el vídeo completo, la secuencia, desde una perspectiva en la que se ve bien, digamos, lo que hizo este individuo. Esto ya está escrito. Se llama Síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular el señor Izquierdo, y un tiempo de 3 minutos. Señor Ortega. Señor Ortega, por favor, vuelva a su escaño.
Bueno, pues ese es efectivamente el momento en el que el concejal ultra de Vox, Ortega Smith, bueno, pues le tira con los papeles una botella al concejal Eduardo Rubiño, de forma desvergonzada, además, desde la Asamblea de Madrid, con cámaras delante. Parece que es que... Del Ayuntamiento de Madrid, efectivamente, del Ayuntamiento de Madrid, no de la Asamblea, tienes razón. Sí, Sara. Esto no se puede permitir. Aquí pasan 3 factores distintos. Primero, recordar cuando un concejal del Partido Socialista tocó la cara al señor alcalde, como el presidente del Pleno expulsa al concejal, como la dirección del Partido Socialista obliga a dimitir al concejal, y esto en cuestión de horas. Yo recuerdo estar en una tertulia por la mañana hablando del tema, saliendo las imágenes en directo, y al acabar la tertulia ya había dimitido, ya había salido la dirección del partido a anunciar su dimisión. No había hecho falta todo lo que ha pasado en el caso Ortega Smith, que llevamos días, a día de hoy sigue sin dimitir. Vemos como un partido de ultraderecha le respalda, vemos un presidente de Pleno que desea feliz Navidad a todos y no le obliga a abandonar el Pleno, no condena la acción dentro del Pleno, aún así pidiéndolo la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, aún así pidiéndolo también el agredido Eduardo, y ni con esas es capaz el presidente del Pleno en condenar, en expulsar a Ortega Smith, y vemos a un Ortega Smith que rápidamente acude a sus redes sociales a decir no ha habido agresión. Y vemos a un Santiago Abascal y a los distintos cargos de Vox a salir a decir que si tirar una botella, ¿qué es? Pero es que además a mí verdaderamente lo que me preocupa, dentro de estos factores que mencionaba antes, escuchaba al agredido, a Eduardo, hablar en la cadena SER sobre unas palabras que también le dijo después de esta agresión, que es "y ahora lloras", y hablar de ese acoso, ese bullying, esa forma del matón contra el maricón, que es lo que está pasando y es lo que ellos hacen en esta política, a por el débil. Esto es lo que ellos creen y es el juego que desean jugar y hacer, y es lo que llevan haciendo mucho tiempo. Ellos deslegitiman, ellos menosprecian, ellos maltratan a las instituciones, a los parlamentarios, a los españoles, a todos, porque no pertenecemos a su mundo, no le pertenecemos, y por eso solo quieren gobernar para ellos mismos. Ni estamos dentro de su planeta, de su fascista planeta, las mujeres, ni los niños, ni los pobres, ni los gays, ni el colectivo, ni el colectivo trans. Nadie entra más que ellos, los de el chalequito y el abrigo de caza para las manifestaciones de Ferraz, y 4 más socios de alguna que otra empresa, y eso es lo que está pasando, y no podemos permitir, porque si este tipo lo hace en un parlamento ante la mirada de los distintos concejales, del alcalde de la Ciudad de Madrid, de las cámaras, de la prensa, de todo, sabiendo que va a salir en los medios de comunicación, ¿qué hará en las calles? ¿Qué hará cuando nadie le mira? ¿Qué hará cuando pasa una persona que no está de acuerdo con él en una calle a las 4 de la mañana? ¿Qué harán? ¿Le pegarán? ¿Le agredirán? ¿Qué harán con él? Entonces, si estos se atreven a hacerlo en un parlamento, hay que pensar lo que son capaces de hacer en las calles, y de la que nos hemos librado el 23 de julio porque tipos como este no sean ministros de nuestro gobierno. 26 millones de fusilables para algunos sectores de la derecha en nuestro país, Rafa. A mí me parece que esto está bien, que nos indignemos, y yo creo que está muy bien, y creo que ha sido todo absolutamente lamentable, pero esto lo han estado haciendo en el Congreso de los Diputados con la connivencia de Meritxell porque le iba bien. Es decir, que aquí se estaba alimentando a la bestia porque ya venía bien, porque al fin y al cabo los que se llevaban las hostias eran los de Podemos, y eso siempre va bien. ¿Y los independentistas? Y los independentistas, lo que pasa es que los independentistas les pillaban Cataluña, la cosa les pillaba lejos, como decía aquel. En los momentos más difíciles es increíble que en un país democrático pues hubiera 3 meses de acoso permitido por el Ministerio del Interior, ¿no? O cosas como que el único ministerio que no tuviera Guardia Civil en la puerta fuera el Ministerio de Igualdad, casualmente, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Es decir, se ha estado dando cancha a la extrema derecha. Es que a un señor le expulsaron del Congreso, un presidente del Congreso, y la señora presidenta desautorizó a la persona que presidía para que se pudiera quedar, porque se negaban a irse. Se sentó, yo es que lo vi allí, fue durísimo. Le expulsaron del Congreso, del Pleno, se sentó al lado de sus portavoces y dijo que solo lo sacaba la policía. ¿Qué hizo la mesa? ¿Suspender y desalojar el Pleno para que no pudiera volver a entrar? No.
Meritxell desautorizó a quien estaba presidiendo en ese momento y le permitió permanecer en el escaño. Y a partir de ahí fue barra libre. Y han estado con la barra libre toda la legislatura anterior, porque ya iba bien la polarización, que llamaban ellos, ¿no? Los del ruido. Tan malos son los unos como los otros, tan malos son los que insultan como los que son insultados, tan malos son los que acosan como los que son acosados. Y ahora el problema es no entender que cuando tú alimentas la bestia no para. No para, y creo que ese es el problema de fondo. Y ahí la responsabilidad, obviamente, de esos grandes medios de comunicación que les legitiman y que les alimentan. Y sobre todo la tibieza permanente con la que ha estado funcionando el PSOE, alimentando una bestia como esta. Y ahora el PP no quiere, y lo quiere reducir porque necesita 1 millón de votos de Vox para poder conseguir una mayoría parlamentaria. Y ahora les están podando. Claro. Les están podando, pero no van a cortar el tronco. Y a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, el Partido Popular está incómodo. No está incómodo. Si tú estás incómodo con la ultraderecha, no gobiernas y pactas con ella. Ya está bien de que, bueno, cuando Abascal sale a decir que colgaría de los pies a Pedro Sánchez y Feijóo sale un rato largo después para ver si en su gabinete hay que condenar estas palabras o no, para entenderse o dejar de entenderse, no está incómodo, no es cierto, porque si no, no gobiernas en comunidades como Castilla y León de la mano de un energúmeno como el señor Gallardo, que lleva años, lleva mucho tiempo poniendo a las instituciones por el barro, poniendo a las mujeres por los suelos, preocupado de que una mujer a la hora de abortar escuche el feto de un bebé que no quiere tener antes que abrir centros oncológicos de gente que se está muriendo y de una España y de una provincia despoblada. Y eso es lo que está pasando. Entonces el Partido Popular no está incómodo. Lo que pasa al Partido Popular es que nadie quiere pactar con él, nadie quiere gobernar con él. Se han quedado solos, su historia política ya está desapareciendo, no tienen otros socios. También, de todas maneras, bueno, dentro de esa incomodidad, que ciertamente no resulta tan incómoda, yo quiero recordar que al final PP, Alianza Popular, venimos de un partido que al final ha sido fundado por Fraga, que ha tenido Aznar, y el aznarismo y lo que representa el aznarismo durante tantísimos años, y que al final los herederos de ese aznarismo, de ese ala más radical, vamos a decirlo, más vuelta a la derecha, al final se han ido para ese otro partido, para Vox, ¿no? Pero, o sea, yo sí que creo que es cierto que el PP al final tuvo que hacer un cambio discursivo, ¿no? En cuanto se vio que había distintas fuerzas políticas supuestamente alternativas, ¿no? O de más radicales, ¿no? Tanto por izquierda como para derecha, para equilibrar esos poderes, intentaron tomar ese espacio como el espacio al final más populista, más vamos a vendernos al pueblo como que somos los representantes de esa democracia, de esa estabilidad, esa derecha que lleva mucho tiempo aquí, que tiene mucho conocimiento de las instituciones, lleva mucho tiempo, ¿no? Y al final ese protagonismo que llevan teniendo desde que inició ese régimen del 78. Yo creo que al final no es que estén incómodos, evidentemente nadie quiere pactar con ellos, pero también porque ellos tampoco se plantean una política de mano abierta, ¿no? De dar la mano, sino que ellos se plantean como todo, y esa es su estrategia, que realmente sí que funciona. Todo lo que no es yo cuando está gobernando no vale, y solamente cuando yo estoy es cuando vale. Entonces es como se plantean ellos, no es una política que intente tender manos, ¿no? O que hable de ese pluralismo político. El discurso escuadrista, además, no lo ha hecho solo Vox. El discurso escuadrista lo ha hecho el PP. O sea, el PP ha dicho en las sesiones de control: ustedes no van a poder salir a la calle. ¿Por qué no vamos a poder salir a la calle? ¿Qué es lo que va a impedir que haya fuerzas democráticas que puedan salir a la calle? Es la recuperación del discurso. O sea, Fraga estaría muy orgulloso. Están haciendo el recorrido inverso al que hizo Fraga. Y creo que eso no hay que perderlo de vista. Es decir, creo que cometeríamos un error gravísimo si pensásemos que la matriz ideológica de Vox y la matriz ideológica del PP es la misma. Decís que da miedo decir que se es de ultraderecha. Os voy a decir otra cosa que da mucho más vergüenza. Da mucho más vergüenza decir que se es monárquico. Yo he leído un montón de mensajes diciendo: tenemos un rey fantástico. Yo no soy monárquico, pero tenemos una suerte de tener un rey fantástico. Y eso los tienes de los dos tipos, ¿no? De los que dicen: es que yo prefiero tener al rey Felipe que tener a Aznar, y otros que te dicen: menos mal que tenemos al rey Felipe teniendo a Sánchez, ¿no?
Y al final, eso es un mantra. Que sale ahora. Pero la Lenormanía, que está muy bien, pues es un mayor fraude que se ha podido vender en la última temporada, cuando hacen la primera encuesta que se hace y sale en el diario, y no gana la encuesta ni Leonor. Que la mayoría de blanquear y de poder lo han intentado, seguir. Sí, lo han intentado, pero el problema es que no les ha salido, es increíble. Como todo el entramado mediático ha salido a defender a Leonor, supuestamente porque iba a ser no sé qué, y la única encuesta que se ha hecho sobre eso, que la hizo Simple Lógica, que se publicó en el diario, dice que la mayoría de los españoles no quieren que reine Leonor. No fue al titular del artículo del diario, estaba en el cuerpo del artículo, pero vienen los datos. Y mayoritariamente los españoles no quieren monarquía. Lo que pasa es que es una movida quitarla. Pero a mí me hace mucha gracia de un país sin monárquicos, ¿no? Que defienden a sus reyes, los vasallos de hoy empiezan siempre sus discursos diciendo: yo que no soy monárquico, pero qué suerte de rey tenemos, que es un tío muy preparado, y qué maja y qué moderna la heredera que viene, que será mejor todavía que su padre. Fernando Garea es un periodista e Inda el director de un digital ultra. La diferencia entre ambos es abismal. Garea fue cesado de EFE por mantener la dignidad como profesional e Inda ha crecido en el oficio a base de difundir falsedades y actuar como un sicario de la información al servicio del mejor postor. Sin embargo, ambos comparten mesa. Quizá cabría reflexionar sobre el papel que ejercen tipos como Inda cada vez que acuden a una tertulia en igualdad de condiciones que cuando lo hacen profesionales honrados que tratan de hacer su trabajo con rigor y analizar la actualidad con honestidad, sea cual sea su punto de vista. La pregunta clave es: ¿por qué hay tanta sobrerepresentación de tabloides ultras y está tan descompensada la presencia de periodistas íntegros en las tertulias de nuestro país? Creo sinceramente que la presencia de tipos como Garea, ahora también Cintora, u otros periodistas y analistas honestos en las mesas de debate se demuestra clave para hacer frente a quienes ocupan el mismo lugar, no para dignificar el oficio, sino para intoxicar la audiencia y llenarse el bolsillo propagando mentiras. Y es que, por desgracia, en la mayoría de los casos, el poder no admite vacío. Cuando dejas un espacio o renuncias a un lugar de combate ideológico, hay otro que lo ocupa, y por lo general lo hace para empeorar una correlación de fuerzas ya tremendamente descompensada en el ecosistema mediático español. Y no, las gentes progresistas, o ya ni eso, simplemente los que amamos el periodismo honesto, no podemos permitirnos más renuncias. Por cierto, este será ya mi último programa del año, así que reciban ustedes un abrazo fuerte y el más sincero agradecimiento por estar al otro lado durante estos meses en los que me he volcado junto al equipo por tratar de ofrecer una alternativa mediática al poder que fuera honesta, rigurosa, valiente y también plural. Discúlpenme cuando me haya equivocado, que habrá ocurrido, y tengan un feliz 2024. Gracias por seguirnos en el tablero.